Bienvenido, bienvenida. Seguimos hablando de bases de datos y cómo diseñarlas. En esta ocasión vamos a hablar de algo que suena complicado, realmente no lo es. Son las relaciones reflexivas. La idea detrás de ese nombre, que insisto, suena más o menos rebuscado pero no lo es que son relaciones entre dos instancias de la misma entidad. Por ejemplo, podemos pensar entre una persona y otra persona, o entre un equipo y otro equipo, o entre una empresa y otra empresa. Vamos a distinguir cómo se haría en un muchos a muchos, en un uno a muchos, en un uno a uno. Tendremos nuestra receta para ganar tiempo, pero verás que se parece mucho a las que no son reflexivas. Podríamos empezar por pensar cómo sería una muchos a muchos. Por ejemplo, podemos pensar que un equipo juega un partido con otro equipo. En una muchos a muchos convencional tendríamos una tabla de equipos, que es una de las entidades que participa, tendríamos la tabla que sale de esa relación muchos a muchos y tendríamos otra tabla más, que correspondería al otro lado de la relación. En nuestro caso, ese lado va a desaparecer, con lo cual tendremos el equipo, con su código y su nombre, tendremos ese jugar con el código del equipo 1, el código del equipo 2, y no habrá nada al otro lado. Tenemos las claves ajenas en jugar, y eso es todo. Como ya conocemos de las muchos a muchos, la clave de esa relación sería una clave compuesta, formada por el código 1 y el código 2. Vamos a probar a implementarlo porque en SQL sí que habrá que tener en cuenta un pequeño detalle. Puedo crear la tabla de equipos, como ya conocemos, ya sabes, si no usas .open los cambios no se guardarán. Sirve para hacer pruebas, pero solo para hacer pruebas, para bien o para mal. Vamos a crear esa relación, que podría ser algo así. El código del primer equipo, el código del segundo, si queremos algún otro atributo, como por ejemplo la fecha en la que ha sido ese partido, clave primaria compuesta, claves ajenas, y ya sabes el detalle difícil de las relaciones muchos a muchos, que es que quizás esos otros atributos deban ser parte de la clave. Por ejemplo, en este caso, ¿puede ocurrir que dos equipos jueguen varios partidos distintos a lo largo de la historia? La verdad es que sí, con lo cual nos interesa distinguir uno de otro y puede ser simplemente incluyendo la fecha como parte de esa clave. Vamos a añadir datos y puedo poner, por ejemplo, supuestos nombres de equipos tomados de ciudades alemanas, no necesariamente reales, el Dortmund, el Bayern, el Düsseldorf, con partidos entre dos de ellos, entre el Dortmund y el Düsseldorf, en una cierta fecha. Y verás que esos dos equipos concretos han jugado en dos ocasiones. Por eso es por lo que necesito que esta fecha sea parte de la clave. Si no, no podría repetir este detalle. Dos equipos no podrían jugar dos partidos distintos, cosa que sería un poco antinatural. Y para obtener datos, que está la dificultad, haríamos algo parecido a esto. Decir, tengo que acceder dos veces a la tabla de equipos porque tengo que sacar datos de dos equipos distintos. Con lo cual en este caso sí que será necesario utilizar un alias. Por ejemplo, equipo 1, equipo 2. De modo que quiero el nombre del equipo 1 y el nombre del equipo 2. Y como siempre cruzamos las tablas. El código de equipo 1 que aparece en jugar debe coincidir con el código que hay en la tabla equipo 1. Y lo mismo, el código de equipo 2 que tengo en jugar debe coincidir con el código que hay en la tabla de equipos en su segunda instancia. Lo probamos y obtenemos Dortmund contra Düsseldorf en tal fecha, Dortmund contra Bayern en tal fecha y otra vez Dortmund contra Düsseldorf en una fecha distinta. ¿Qué ocurrirá si la relación es de uno a muchos? Pues lo mismo, ninguna gran novedad con el caso de que fueran dos entidades distintas. Por ejemplo, podemos pensar que una persona puede ser jefe de varias personas. Pues tendríamos esa entidad persona con su clave, que es el código, con su nombre, y absorbería a través de la entidad ese código de jefe. Y no habría más entidades por ahí. Tenemos como siempre una clave ajena, ese código jefe hace referencia a otra persona distinta, pero no hay más. Vamos a implementarlo. Esa sería nuestra única tabla. Insisto, código y nombre de cada persona. Y el código jefe que quizás sea nulo si no tiene jefe. Y que es la clave ajena que hace referencia a otra persona. De modo que yo podría guardar datos como estos. Un señor Eric Vázquez que no tiene jefe. Y un señor Pablo Martínez cuyo jefe es Eric Vázquez. Mostramos los datos. Y al igual que antes me veré obligado a utilizar un alias. Voy a usar dos veces la tabla personas, una vez para obtener el trabajador, otra vez para obtener al jefe. Y digo que de ese trabajador quiero que me mire el código de jefe para ver en esa otra instancia de la misma tabla de personas quién es ese. Lo probamos. Y vemos que me dice que Pablo Martínez
Su jefe es Eric Vázquez, tal y como esperábamos a raíz de estos datos. Y terminamos con el caso de que la reflexiva es una relación 1 a 1. Por ejemplo, podemos pensar que una persona se casa con otra persona. Y ya lo sabes, en las 1 a 1, en principio, si no hay restricción de existencia, se parecería una muchos a muchos. Es decir, tengo mi tabla persona, no tendré una segunda tabla por ser relación reflexiva y sí que tengo ese casar que se convierte en una que tiene los dos códigos, pero en esta ocasión no serán clave primaria compuesta, sino que uno será clave primaria y otro será clave alternativa. Y como siempre, los dos serán además claves ajenas. Y al igual que antes, hacemos una prueba para implementar cómo se haría eso en SQL. Las tablas podrían ser algo así. Tabla de personas con su DNI y su nombre. Tabla de casar con los dos DNIs, dos claves ajenas. Uno de ellos actúa como clave primaria y el otro como clave alternativa, es decir, debe ser único, debe no ser nulo. Vamos a guardar primero datos de personas, luego algún dato de la relación casar, que podrían ser algo así. 3 personas. Y está casada la persona 2 con la persona 3. Pero si al añadir repito o bien este código o bien este otro o bien dejo alguno a null, tendré problemas. Porque si alguna persona no se ha casado, basta con que deje su ficha en persona, pero no la intente añadir en la tabla de casar. Vamos a verlo. Por ejemplo, si repito el código 2, el código del primer cónyuge, tengo aviso de que estoy violando la restricción de unicidad. Como ya sabes, como podrás imaginar, este doble guión es un comentario que me permite a mí recordar qué he hecho de especial en esa línea. Vamos con el segundo caso. Ahora vamos a repetir este código de aquí, el código del segundo cónyuge. Y debería obtener el mismo mensaje de error. Ahí está. Y por supuesto no puedo añadir null. Este dato no puede ser nulo. Si alguien no está casado, lo que hago es simplemente que lo añado en personas, no lo añado en casar. Y para comprobar datos, para cruzarlos, ya sabes, será un select que cruce las dos tablas, alias para ambas, por eso de que las dos tablas son la misma, personas y personas. Quiero el nombre de esas dos personas, de modo que coincidan sus DNIs. Lo probamos. Y nos debería decir que la persona 2, que era Irene, y la persona 3, que era Ramiro, se han casado. Pues esa es la idea. Ya ves que las reflexivas no son mucho más complicadas que las convencionales, solo que desaparece una de las dos tablas. Vamos a intentar aplicarlo. Vamos a pensar, por ejemplo, en un torneo de ajedrez, de tenis, de lo que tú quieras, en el que participen parejas de jugadores. Queremos de cada partida saber qué puntos ha obtenido el jugador 1, qué puntos ha obtenido el jugador 2 y cuál ha sido la fecha. Como son personas contra personas, será una relación reflexiva. Entonces tendrás que crear una base de datos con esa información, introducir datos y comprobar que todo parece funcionar como tú esperas.